En este video te propongo ver las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esta guerrilla de izquierda que desde 1964 viene azotando a la región, viene siendo una amenaza para la paz y la seguridad de los colombianos. Te propongo ver la historia de la FARC, el acuerdo de paz del 2016 y la situación actual. Empecemos entonces con el análisis de esta situación. Como te decía, vamos a ver en primer lugar por qué es importante estudiarlo, por qué es importante abordar este conflicto. En segundo lugar, la historia. En tercer lugar, los acuerdos de paz del 2016, que han sido un avance significativo, y la situación actual, un retroceso en esos acuerdos del 2016. Vamos entonces con por qué es importante estudiarlo. Dos cuestiones te propongo. La primera, el terrorismo de izquierda viene siendo una amenaza desde la década del 60 en América Latina y en el mundo. Vamos a ver que este terrorismo se da en el contexto de la Guerra Fría. Vamos a desarrollar brevemente lo que se entiende por Guerra Fría. Pero es importante quedarse con esta idea de el terrorismo de izquierda todavía no ha cesado en sus intentos de toma del poder, si bien no con la fuerza que constituyó en la década del 60 y del 70 en América Latina, sí viene siendo una amenaza significativa. Sobre todo, la segunda cuestión, que es la debilidad del poder estatal, la debilidad del Estado de legitimar el uso de la fuerza estatal, y la debilidad a la hora de seguir combatiendo a este terrorismo de izquierda una vez que haya sido superado en el campo de batalla, es decir, en los tribunales judiciales, en el sistema político en general. Así que esos son los dos aspectos centrales que me parecen fundamentales, por los cuales es importante seguir viendo las guerrillas o el terrorismo de izquierda en América Latina. En segundo lugar, entonces, como te decía, vamos a ver un repaso rápido de la historia de la FARC. Para eso lo vamos a dividir en tres grandes periodos. El primero, que va desde 1964 a 1982, que es el periodo fundacional de la FARC. En esta foto vemos justamente la plana mayor, o lo que se conoce como el secretariado de la FARC. En primer plano, su fundador, Manuel Marulanda. Entonces, en esta primera etapa, son los primeros años de la FARC. Está atravesado este periodo por lo que se conoce como la Guerra Fría. En la Guerra Fría vamos a ver que este conflicto que se desarrolla desde 1945 en adelante fue un periodo de la historia del siglo XX que comprendió prácticamente una generación completa, desde el 45 hasta el 89. La Segunda Guerra Mundial concluyó sin un tratado de paz como el de Versalles, que había puesto fin a la Gran Guerra del 19. Con la Conferencia de Yalta de 1945, donde se vio como inminente la división de Alemania y también de Europa, se dibujó un sistema de relaciones internacionales caracterizado por el antagonismo de dos modelos de sociedad. Durante la Guerra Fría, la mayor parte de los conflictos estuvieron permeados por la influencia de los poderes de la Unión Soviética y de los Estados Unidos. Se configuró un mundo bipolar, con una clara visión antagónica entre el este, pro Moscú, y el oeste, en favor de Washington. De este modo, la Unión Soviética y los Estados Unidos se convirtieron así en las dos grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, con ideologías y modelos de producción y de distribución de las riquezas bien diferentes. El de Estados Unidos, abanderado del capitalismo y de la democracia, y la Unión Soviética como el defensor del comunismo y de la economía planificada. En este contexto, en los países latinoamericanos, la lucha por incorporarse al mundo occidental se convirtió, paradójicamente, en parte de la Guerra Fría entre el liberalismo y el socialismo, el capitalismo y el comunismo. Es así que las guerrillas en América Latina constituyeron una serie de movimientos armados que se dieron en gran cantidad de países de la región. Estos movimientos se originaron y se originan para intentar por la vía armada la toma del poder político en sus respectivos países, como extensión del castrismo o de alguna otra de las variantes del comunismo.
En este sentido, en referencia al castrismo, el triunfo del golpe de Estado en Cuba o de la Revolución Cubana en 1959 motivó el surgimiento, en la década de los 60, de movimientos guerrilleros a lo largo y a lo ancho de América Latina, convencidos de la posibilidad de repetir en sus propios países las acciones del grupo rebelde comandado por Fidel Castro y, como sabemos, por el Che Guevara. Los revolucionarios latinoamericanos, en su mayoría jóvenes izquierdistas decepcionados con los partidos comunistas prosoviéticos, no solo se inspiraron en el ejemplo cubano para levantarse en armas, sino que, como sabemos, en muchos casos recibieron apoyo activo y directo de La Habana y de Moscú. La teoría del foquismo fue aplicada mecánicamente por numerosos grupos rebeldes latinoamericanos en los 60, con resultados desastrosos. En general, la gran mayoría de la población en América Latina ha rechazado el accionar de estas guerrillas de izquierda, impidiendo así su instalación definitiva como un gobierno en casi todos los países en que actuaron. Por lo menos instalación a través de las armas, sabemos que sí, a través de otros mecanismos. Para nombrar algunas de las guerrillas que se fueron diseminando a lo largo de la historia de América Latina desde los 60 en adelante: en Argentina, los Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo; en Bolivia, el Ejército Guerrillero Tupac Katari; en Chile, el Ejército de Liberación Nacional; en Ecuador, el Movimiento Alfaro Vive; en El Salvador, quizás la guerrilla más violenta, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional; en Nicaragua, el Frente Sandinista; en Paraguay, el Ejército del Pueblo Paraguayo sigue activo; en Perú, Sendero Luminoso también sigue activo; en Uruguay, los Tupamaros; en México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que todavía sigue activo; y en Colombia, la FARC, por supuesto, y también el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que todavía ambos siguen activos. Es decir, no estamos hablando solo de la historia de América Latina, no estamos hablando solamente del pasado y de la lejana década del 60, sino estamos hablando de la actualidad. Es decir, el EPP en Paraguay, hace muy pocos días hubo un enfrentamiento entre el ejército paraguayo y el ejército popular de Paraguay, esta guerrilla de izquierda, con el saldo de 2 niñas muertas que estaban en el campamento guerrillero, que fueron utilizadas como escudos humanos; o el ELN en Colombia, o los zapatistas, o Sendero Luminoso, que si bien operan en regiones muy remotas, inaccesibles, siguen siendo un desafío al monopolio de la fuerza por parte del Estado. Continuemos entonces. Dicho esto del contexto de la Guerra Fría, vamos ahora sí al inicio de la FARC, y vamos a ver aquí a sus dos fundadores, los dos guerrilleros que fundan la FARC, que son, por un lado, Luis Morantes, alias Jacobo Arenas. Esto es muy común en la guerrilla latinoamericana, tener alias, nombres ficticios, por un lado; y Pedro Marín, el famoso Manuel Marulanda, también conocido como Tiro Fijo. Y vamos a la Operación Soberanía del año 1964. Esta Operación Soberanía, que ve el surgimiento de la FARC, que nacen en las montañas de Marquetalia, un pequeño núcleo rural ubicado en el departamento de Tolima, en el corazón de Colombia, como un movimiento revolucionario de carácter político-militar, según ellos mismos definen en su manifiesto. Pero el origen de esta insurgencia debe situarse mucho antes, en el contexto de un país sumido en la violencia entre conservadores y liberales, que estalló en 1948 con el asesinato del candidato presidencial Jorge Gaitán y se prolongó hasta bien entrados los años 60. El enfrentamiento entre conservadores y liberales ocultó la gestación de una resistencia armada de izquierda que en pocos años desembocó en unos intentos de repúblicas independientes como la República de Marquetalia. En ese contexto, en la década del 60, el gobierno de Guillermo León Valencia idea la Operación Soberanía para poner de nuevo bajo la órbita del Estado colombiano a las repúblicas independientes. Pero su fuerte resistencia precipita los acontecimientos. La ofensiva se centra en la región de Marquetalia, como decimos, que es el símbolo de la insurgencia, y la fuerza de los militares logra controlar esta región. No obstante, Manuel Marulanda, Tiro Fijo, y un grupo de aproximadamente 50 guerrilleros que lo siguen, huyen hacia Río Chiquito,
una pequeña localidad donde las FARC diseñaron su agenda política y militar, comenzando así una larga guerra. Antes de Marquetalia, para hablar un poco de Marulanda, había sido un liberal, veterano de la guerra civil entre liberales y conservadores, y desde 1964 se declaró como un revolucionario comunista orientado al derrocamiento del Estado colombiano. Marulanda se convirtió en la fuerza motriz, mientras que el cerebro militar de la organización, que al principio se va a denominar Bloque Sur, pero después se va a conocer como FARC en 1966, entonces como decíamos, la fuerza es Marulanda y el cerebro va a ser Jacobo Arenas, un sindicalista que de origen marxista, alias Jacobo Arenas, en realidad el nombre es Luis Morantes, que es un líder del Partido Comunista, un teórico del marxismo, quien asume el control del brazo político de los guerrilleros. Estos dos hombres, el político y el otro ideólogo, forman la columna vertebral de la FARC. Vamos a ver que a continuación el segundo periodo tiene que ver con el periodo 1982-2002, y este periodo se va a caracterizar, además de las guerras y del narcotráfico, en una serie de cuestiones que tienen que ver con el afianzamiento de la organización guerrillera. Para 1982, el grupo que había escapado de Marquetalia formó el núcleo de un ejército fuerte de 3.000 guerrilleros, con 32 frentes. Marulanda y Arenas trazaron en ese año su plan de 8 años para tomar el poder. El plan incluía una estrategia militar para acercar lentamente las ciudades. Tal vez la medida más importante en este contexto, en esta conferencia de 1982, en donde definen su plan de toma del poder, es la reforma de su política fiscal. Por primera vez las FARC iban a gravar la producción de coca, cuando la necesidad de los guerrilleros de financiar su expansión superó las preocupaciones morales sobre el tráfico de drogas, claramente. El aumento resultante en los ingresos significaría para la FARC un nivel superior en la organización militar. Mientras las FARC planeaban su camino hacia el poder, el pueblo colombiano eligió un presidente con la promesa de buscar la paz, que va a ser Belisario Betancur. El nuevo presidente se acercó a los insurgentes y por primera vez las FARC participaron en conversaciones de paz. Como parte del proceso de paz, las FARC lanzaron en 1985 un partido político que se va a conocer como la Unión Patriótica, la UP, ampliamente dominado por la FARC, pero también con distintos sectores de la izquierda. En las elecciones que tuvieron lugar un año después, es decir, en 1986, de haber sido fundada la Unión Patriótica, este partido ganó 14 escaños en el Congreso. Sin embargo, mientras el Estado hablaba de paz, un movimiento de contrainsurgencia fue cobrando fuerza a la sombra del Estado. Narcotraficantes y terratenientes, cansados de los secuestros y las extorsiones de la guerrilla, comenzaron a contraatacar con ejércitos privados. Estos florecientes grupos que se van a conocer como los paramilitares, en muchos casos apoyados por las fuerzas de seguridad de Colombia, vieron a la Unión Patriótica, este partido político de la FARC, como el punto débil de la organización guerrillera. Y se estima que mueren 3.000 militantes y dirigentes de la OP, entre ellos 2 candidatos a presidentes, a manos de los paramilitares. Estas masacres llevan a la FARC a refugiarse de nuevo en las montañas, abandonando a la Unión Patriótica, al tiempo que llega a su fin el proceso de paz diseñado por Betancur. Los guerrilleros establecieron relaciones más estrechas con los traficantes de drogas para aumentar su participación en las ganancias, mientras que en algunas zonas comenzaron a tener un papel más importante en el comercio, el procesamiento y el tráfico de cocaína. También, y esto es muy importante, intensificaron los secuestros y las extorsiones a niveles sin precedentes. El dinero ayudó a construir una fuerza de más de 10.000 combatientes divididos en 60 frentes. La maquinaria militar de la FARC pasó a la ofensiva en los años 90. Las guerrillas lanzaron ataques cada vez más audaces, dando lugar de la guerrilla a la guerra de movimientos con ataques contra unidades del ejército, aumentando su control territorial y a la vez
inmiscuyéndose en la política, comprando influencias a través de amenazas, violencia, corrupción y secuestros de políticos de alto nivel. Sin duda el ataque más desafiante de todo eso fue el lanzado en 1998 con cerca de 2.000 guerrilleros que toman la ciudad de Mitú, capital del departamento de Vaupés. Aunque la FARC mantiene el control solo durante unos pocos días, el ataque envió una clara declaración al presidente electo en ese momento, Andrés Pastrana. Unos pocos meses después de la toma de Mitú, el presidente Pastrana accedió a los prerequisitos de la FARC para las nuevas conversaciones de paz. Esos requisitos eran una zona desmilitarizada que cubría 42.000 kilómetros cuadrados, en la cual vivían 80.000 personas. La región se convertiría en un mini estado de facto de la FARC. Vamos a ver que constantemente los guerrilleros van a utilizar el territorio para retener las víctimas de secuestro, cultivar drogas, reocuparse, entrenarse y ganar fuerza. También van a utilizar el proceso de paz para conseguir apoyo internacional, la FARC, y presionar por su reconocimiento como una fuerza beligerante, legítima en Colombia y no como una guerrilla. Analizado entonces este periodo que ve la consolidación de la FARC, la consolidación definitiva, la unión con el narcotráfico, la financiación a través del narcotráfico y el desafío ya más velado, más abierto al Estado colombiano y al ejército, por supuesto, con ataques mucho más direccionados a unidades militares, pasando de la guerrilla a la guerra de movimientos. En ese contexto vamos ya a la tercera etapa, y la tercera etapa tiene que ver con el periodo 2002-2012. Y ese periodo es el que puede ser denominado la derrota militar de las FARC. Es el periodo en donde militarmente son derrotadas, forzando a esos diálogos de paz del 2016. Entonces vamos a ver que en este periodo una de las características fundamentales tiene que ver con que al iniciarse el año 2002, el presidente Pastrana, que ya estaba dejando el poder, declara que las conversaciones de paz iniciadas en 1998 habían fracasado y reanuda las hostilidades militares. El Ejército Nacional se movilizó contra la FARC, quienes aprovechan esa movilización para asesinar al gobernador de Antioquía y secuestrar a la candidata presidencial Ingrid Betancourt. En el momento en que las conversaciones de paz terminaron, es decir, en el 2002, las FARC contaban con un ejército de entre 15.000 y 20.000 combatientes, que ocupaban más de un tercio del territorio colombiano. Era un ejército bien armado, organizado y con muchos recursos económicos. Los guerrilleros habían llegado a la cúspide de su poder durante las conversaciones de paz con Pastrana, aunque para el momento en que se reanudaron las hostilidades militares, dos nuevos y fuertes enemigos se vislumbran en el horizonte de la FARC. En primer lugar, las fuerzas de los militares de Estados Unidos y el nuevo presidente Álvaro Uribe. El tercer enemigo en realidad es el ejército paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, que eran más fuertes que nunca y estaban actuando fuertemente contra la FARC. Las Autodefensas Unidas de Colombia fueron más letales que el ejército colombiano en muchos aspectos y sobre todo se enfrentaron a la guerrilla usando sus propias tácticas. Entonces la elección de Álvaro Uribe como presidente en 2002 fue un claro mensaje hacia la FARC del pueblo. No estaban dispuestos a seguir aceptando la violencia y el terrorismo. Militarmente, el nuevo presidente tuvo dos ventajas principales en su guerra frontal contra la FARC. La primera fue un conjunto de planes militares, el paquete de ayuda de Estados Unidos al Plan Colombia, que ya había sido establecido en la presidencia de Pastrana, pero que ahora incluía cientos de millones de dólares y asesores militares que ayudaron a convertir al ejército colombiano en uno de los más fuertes y avanzados de la región. Otro plan fue el Plan 10.000, una estrategia para profesionalizar las fuerzas armadas mediante la sustitución de conscriptos por reclutas voluntarios. Pero Uribe no solo estaba luchando una guerra militar, también puso en marcha una guerra retórica. Negó que Colombia tuviera un conflicto civil, una guerra civil, situando a la violencia en el paradigma global
de la guerra contra el terrorismo posterior al 11 de septiembre del 2001. Las fuerzas de seguridad sacaron a la guerrilla de las regiones de importancia comercial e industrial, aseguraron la infraestructura ligada a la producción de energía, a las industrias extractivas, y volvieron a tomar el control de las principales rutas carreteras del país. El ejército invirtió grandes recursos en el fortalecimiento de su capacidad aérea y debilitó severamente a la guerrilla por medio de ataques aéreos implacables. La estrategia también incluyó el uso de elevadas capacidades de inteligencia para atacar a las guerrillas, con la ayuda de un programa de la CIA, llevado a cabo por una devastadora política de decapitación del secretariado de la FARC, de los principales comandantes. La ofensiva de Uribe replegó de nuevo a la FARC hacia la periferia del país. Las regiones fronterizas se tornaron ahora críticas. Las FARC van a emplazar sus campamentos en Venezuela y Ecuador para retirarse, recuperarse y lanzar ataques contra las fuerzas públicas. Las unidades guerrilleras se hicieron más pequeñas y móviles, pero también más aisladas y fragmentadas. En este sentido, la inteligencia militar fue fundamental. Hubo niveles récord de deserción de los guerrilleros. Unos 20.000 miembros se desmovilizaron después de los ataques del 2002 de Uribe, según cifras oficiales. El número de combatientes de la FARC cayó a un estimado de 8.000 hombres. La campaña de Uribe contra la FARC alcanzó su punto máximo en 2008. Un polémico ataque aéreo contra el campamento de la FARC en Ecuador dio de baja al segundo al mando de la guerrilla, Luis Edgar Debia Silva, alias Raúl Reyes. Poco después, Manuel Jesús Muñoz Ortiz, alias Iván Ríos, el jefe del bloque central de la FARC y el miembro más joven del secretariado, fue asesinado por su propio jefe de seguridad, quien luego reclamará la recompensa al gobierno colombiano. Y apenas unas semanas más tarde, Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, murió por causas naturales. Luego, con la FARC todavía sin reaccionar de estos golpes, el gobierno colombiano dio otro fuerte golpe, sobre todo mediático, al rescatar a la rehén de más alto perfil en el poder de la guerrilla, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. Luego de ser derrotadas una y otra vez en el campo de batalla, insistimos en el campo de batalla, y de haber perdido a su líder emblemático y a varios de sus comandantes más calificados, a partir de las deserciones y de alcanzar los niveles más bajos de apoyo popular, las FARC habían perdido gran parte de su poder en tan solo 6 años. A raíz de la muerte de Marulanda y de Reyes, el liderazgo de la FARC va a pasar a Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, y el plan de Cano va a consistir en unidades más pequeñas y móviles para frenar el avance del ejército y una fuerte inversión en las milicias rurales para recuperar su influencia en la población local y recuperar la ofensiva. El aumento de los esfuerzos por infiltrar y manipular a los movimientos sociales también va a ser fundamental, y el avance del brazo político de los guerrilleros, el movimiento bolivariano, para tratar de fortalecer el apoyo internacional, sobre todo del régimen cubano, que se le va a sumar por estos años el régimen chavista de Hugo Chávez, y ganarse a la opinión pública de esta forma. Entonces, hasta aquí hemos visto los aspectos más importantes de esta historia de la FARC, y ahora ya avanzamos hacia los acuerdos de paz de 2000 que transcurren entre el 2012 y el 2016. Entonces, como decíamos, en estos acuerdos de paz va a ser fundamental, en este proceso de paz en realidad, la firma del 26 de septiembre del 2016 en Cartagena, el acuerdo final de paz que marca el fin del conflicto entre el Estado colombiano y la guerrilla de la FARC. Fin, entre comillas. La más antigua de Occidente tras 56 años de guerra. El 2 de octubre, el presidente Juan Manuel Santos, que había sido ministro de Defensa y líder de la ofensiva contra la FARC, ministro de Defensa de Uribe, somete a referéndum popular vía plebiscito el acuerdo pactado en La Habana con la FARC, perdiendo las elecciones ante los promotores del no. En este referéndum, por un margen muy escaso, gana el no a los acuerdos de paz.
Ese no va a ser liderado principalmente por los partidos de la oposición, quien va a ser encabezado por el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, que había sido el líder en la lucha contra la FARC. La comunidad internacional, en el gobierno nuestro, fueron extraditadas casi 1.200 personas por temas de narcotráfico. ¿Cómo así que a los máximos responsables del cartel de cocaína más grande del mundo, que es la FARC, el gobierno acepta, primero, que el narcotráfico es delito político; segundo, que no irán a la cárcel; tercero, que no los extraditará; cuarto, que podrán ejercer plenamente los derechos políticos; y quinto, no les exige un centavo para repararle a las víctimas. Curiosamente, su ministro de Defensa, que también había participado activamente en esa lucha, es ahora el que está promoviendo estos acuerdos con los terroristas. La derrota en el plebiscito deja el proceso en una situación de un limbo. Se produce la primera amenaza de rearme por parte de la FARC. Sin embargo, gracias a la mediación internacional y la presencia de la ONU en el territorio, se mantuvo el cese al fuego en esos años y las concentraciones de las tropas en zonas transitorias mientras se renegociaba el acuerdo. Entre octubre y noviembre de ese año se realizaron varias cumbres entre el gobierno y los promotores del no acuerdo, y se introdujeron modificaciones bien importantes al texto firmado en La Habana, en especial en lo referente a la conformación y competencias de la Jurisdicción Especial de la Paz, que va a ser la encargada de juzgar a los actores del conflicto armado. Los del no excluyeron a los militares de esta jurisdicción, impidiendo que se nombren jueces extranjeros y que se abran la posibilidad de que el Congreso, en las discusiones de implementación del acuerdo, pudiera introducir modificaciones a lo pactado. Tras las modificaciones, la FARC volverán a firmar el acuerdo final de paz en noviembre del 2016. En junio del 2017, la FARC finaliza la entrega total de las armas, en un hecho histórico que contó con la verificación de la ONU. Para este momento, el gobierno de Santos había incumplido con las condiciones pactadas para los lugares de tránsito de la guerrilla a la vida civil y con la puesta en marcha de proyectos productivos para estos desmovilizados de la FARC. Por otro lado, en el Congreso se van a estancar los proyectos de ley para implementar el acuerdo final y para introducir modificaciones que vayan a excluir a los civiles que tomaron parte del conflicto. Y esto nos lleva, en este rápido repaso por los acuerdos de paz, que va a tener una posición fuerte del no, con el antiguo presidente Álvaro Uribe, nos lleva a la situación actual, en donde parece más bien empantanado el acuerdo de paz, en donde parece que se han armado de nuevo las guerrillas de la FARC. Sobre todo hay un grupo que son los disidentes de la FARC que continúan operando en el territorio, sobre todo en el límite con Venezuela. Recientemente la semana pasada, en septiembre, hubo unos enfrentamientos, curiosamente, entre el ejército de Venezuela y miembros de la FARC, en un episodio que no ha sido resuelto del todo. Y concretamente lo que vamos a ver es que en 2017 la FARC celebran su primer congreso como partido político, se convierten en este intento de reconversión en un partido político, y se produce una ruptura clave entre Rodrigo Londoño, alias Timochenko, e Iván Márquez, que va a ser el segundo al mando de la guerrilla y defensor de una línea dura y crítica del acuerdo. En este contexto se producen las elecciones legislativas de marzo del 2018 y las FARC, ya convertidas en partido político, recibirán un nuevo golpe al obtener poco menos de 85.000 votos, lo que las habría dejado sin representación política. No obstante, los acuerdos de paz le garantizaban a las FARC convertidas en partido político 5 plazas en la Cámara de Representantes y en el Senado, en un acuerdo inédito en esa firma de paz, ¿no? Garantizar lugares para desmovilizarse. En este contexto vamos a ver que
En agosto de 2018, Iván Márquez abandona su esquema de seguridad, es decir, su protección, porque estaba vigilado por las autoridades, se escapa de esa vigilancia y desde entonces se desconoce su paradero. Informaciones de inteligencia lo ubican por más de un año en Venezuela y desde ahí va a enviar distintos mensajes a los excombatientes de la FARC y al gobierno, en los cuales afirma que había sido un error dejar las armas y llama al Estado al cumplimiento de lo pactado, concretamente esto del cambio social y de las reformas agrarias que habían intentado negociar. El anuncio de rearme por parte de Márquez y sus secuaces responde a una profunda inconformidad manifestada por un sector de las antiguas FARC con los cambios que se le hicieron al texto del acuerdo final de paz, en especial los cambios introducidos por el Congreso. Otro punto de análisis es la permisividad del gobierno venezolano, que acogió a los líderes de la FARC y les permitió reorganizarse en el país. Pero la principal amenaza que esconde el anuncio de rearme es la capacidad que pueda tener este nuevo grupo para coordinar operaciones conjuntas con otras organizaciones insurgentes que siguen activas, como el Ejército de Liberación Nacional, pero por sobre todo las disidencias de la FARC. En definitiva, para ir terminando el video, vamos a ver que todo esto nos lleva a el escenario de un renacer de la FARC, sobre todo con la presencia del régimen de Maduro, la dictadura de Maduro, en algún punto tolerando esta organización, no solo tolerando, sino facilitando su reorganización en las selvas venezolanas, en el límite con Colombia. Sin duda, un conflicto que ha tenido distintas etapas, distintos momentos y que en el 2016 parecía acercarse a una solución. No obstante, claramente el pueblo se manifestó por el no a negociar con terroristas, el no a perdonar, a permitir que esos terroristas se sienten en el Congreso, se sienten en el Senado. Sin duda, un desafío que sigue latente. Hasta aquí el video, que ya se hizo, por cierto, bastante largo. Les agradezco que hayan llegado hasta aquí. Si quieren recibir más noticias de este canal con frecuencia, se pueden suscribir gratuitamente apretando el botón de abajo, dándole like al video, para seguir los comentarios también que se produzcan en este canal y en este video concretamente. Finalmente, a los hermanos colombianos que sé que ven este canal y que me han llegado comentarios a partir del video que hice sobre Venezuela, obviamente yo hablo de la distancia desde Argentina, y si encuentran errores, comentarios, sugerencias, bienvenidas sean. Muchísimas gracias por ya haber llegado hasta acá y por seguir este canal. Nos vemos en el próximo video.